Queridos hermanos, amigos, que Dios les bendiga. Es un gusto nuevamente estar con ustedes para compartir, para estudiar, para acercarnos a la palabra del Señor. El Señor Jesús nos enseñó que siempre debíamos tener comunión con Él a través de su palabra. El mismo apóstol Juan escribe en Juan 5:39, su evangelio, y dice: escudriñar las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces es una obligación, es un deber, una actitud permanente, una conducta permanente, que cada creyente escudriñe, analice, lea y vaya así conociendo al Señor, qué es lo que el Señor es, qué es lo que el Señor tiene y qué es lo que el Señor exige de su pueblo, de sus hijos, de su iglesia. En el día de hoy vamos a leer el pasaje de Génesis, capítulo 33, versículos 1 al 14. Génesis 33, versículos 1 al 14. Este es un pasaje bien extenso, pero vamos a leer algunos versículos de él. Bien, dice así la escritura: alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y los niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos, y al paso delante de ellos, y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro, le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Vamos a dejar hasta ahí el pasaje. El título que hemos considerado para este tema es: Jacob se reconcilia con Esaú. La palabra del Señor nos enseña cómo Dios siempre ha buscado al hombre para reconciliarse con él. Ha sido el hombre quien ha quebrantado y ha desobedecido las leyes de Dios, y en ese sentido la reconciliación no es una actitud, no es una inclinación, no es una tendencia del ser humano para con Dios, sino que por el contrario, es Dios que reiteradamente busca a las personas y intenta, dentro de todas sus acciones de amor, de misericordia, para que el hombre recapacite, piense y analice y se vuelva a su creador. Es así que este relato de una generación de un conflicto fue tan fuerte, fue tan impactante, que afectó por décadas a este conflicto entre Jacob y Esaú, que eran dos hermanos. Algunos estudiosos llegan a decir que aproximadamente fueron 20 años que transcurrió y que se experimentó este tipo de situación, que causó, como dije, lesiones, fue nocivo y afectó la familia de Jacob como también la familia de su hermano Esaú. Y aunque estaban distanciados geográficamente, aún persistía la situación presente allí. De todos modos, fue el Señor quien intervino, quien le habló a Jacob que regresara a su tierra geográficamente, y es allí donde el Señor está detrás de la reconciliación entre estos dos hermanos. Algunos dicen que el tiempo es el que cura, las heridas, y que el tiempo es el factor determinante para que las personas olviden algunas situaciones dolorosas, amargas y tristes. Pero quiero decirle que ese tipo de refrán o frases u oraciones no son suficientes para corregir, para restaurar, para establecer puentes entre personas que se han enemitado por diferentes tipos de razones, ya sea económicas, ya sea de carácter, ya sea de ofensas u ofendidos. Las escrituras dicen que solo el Señor cura las heridas. Es así como en Lucas, en el capítulo 4, cuando el Señor Jesús va a la sinagoga
y se le instruye y se le entrega, digo, el libro del profeta Isaías, y él lee en el capítulo 61, los versículos 1 y 2, cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para sanar a los quebrantados de corazón. Y ahí está, sanar a los quebrantados de corazón. Hay situaciones que las personas se entregan, viven, experimentan, ya sea por su propia iniciativa o por efecto de tercero. Pero ahí están las heridas del corazón. Es el Señor que cura las heridas. Es el Señor que sana el alma, el espíritu y también el cuerpo, porque Dios es nuestro Dios todopoderoso. Veamos entonces estos pasos que aparecen en el texto que yo les he leído entre la reconciliación de Jacob con Esaú, que pueden ser puentes, pueden ser consejos a seguir para con nosotros o para cualquiera que pueda observar detenidamente cómo reconciliarse con alguien que está enemistado. En primer lugar, la humillación. El texto menciona que Jacob se humilló en varias ocasiones para poder reconciliarse con su hermano. Es más, si no me equivoco, dice que lo hizo 7 veces. Eso está en el 33:3. Dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. La humillación es un ingrediente, es un elemento, es una verdad poderosa espiritualmente para vivir y mantener la reconciliación. Al mismo tiempo, el pasaje muestra que Jacob se inclinó, se humilló, bajó la cabeza y su hermano Saúl corrió para ver a su hermano y abrazarlo y lloraron. Primer punto entonces, se humilló. Hay que humillarse bajo la poderosa mano del Señor, dice la Escritura. Hay que humillarse ante las personas. Efesios menciona, Filipenses es el pasaje más conocido cuando la Escritura dice que Jesucristo se humilló hasta lo sumo. Jesús se humilló hasta lo sumo. Por otro lado, también el mismo Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde. La humildad tiene que ver con la humillación, con una actitud, con un corazón constrito y humillado que el Señor jamás va a dejar a un lado. En segundo lugar, está el texto habla que se derramó la gracia de Dios. Esta palabrita muy interesante que se encuentra tanto en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo, y que en el fondo significa que es Jacob quien está buscando el favor de su hermano Esaú. Gracia significa abrir el corazón para la reconciliación, y en este caso es Cristo Jesús quien es la gracia y la fuente de gracia para producir la reconciliación entre las personas que están enemistadas. La rogativa del perdón es Jacob, que en el fondo está pidiendo a su hermano que lo perdone, porque tiene en su espíritu algo que no está bien. El respeto del uno por el otro. Ninguno puede tener más alto concepto de sí que el que debe tener. Y hay que pensar con cordura, porque no hay ninguna otra persona que sea superior a otra. Nadie podría decir que este es superior a otro, aunque dentro del contexto de las relaciones humanas, de las culturas, a veces hay señales marcadas que hablan que este de esta clase, este es de otra clase y este pertenece a otro círculo y no deberían cruzarse entre sí. Pero eso no es más que la obra de Satanás metida en algunas culturas que hace que unos se crean superiores a otros y eso causa mucho daño y dolor. Por otro lado, está la entrega de presentes. Interesante notar cómo Jacob envió reiteradas ocasiones presentes para que su hermano Esaú pudiese cambiar de actitud. El pasaje menciona que Jacob iba con 400 hombres, 400 hombres que iban a
establecer una relación con Jacob, su hermano. Sin embargo, Jacob venía con 11 niños, 4 mujeres, y esa era toda la fuerza que en un sentido tenía Jacob. Pero lo que el pasaje muestra es que la mano poderosa del Señor estaba presente allí para que estos dos hermanos se reconciliaran. Y el pasaje del capítulo, el versículo 10 dice, y dijo Jacob, no, yo te ruego, ¿ve? Si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiese visto el rostro de Dios. La perspectiva, la visión, la observación que tuvo Jacob acerca de su hermano fue un hombre pacificador. Él no vio a su hermano como un león, como una fiera, sino que lo miró con una actitud de querer reconciliarse con él. Aquí las palabras son muy importantes para qué decir, qué no decir, ser discreto, ser prudente, no apagar los incendios, los pleitos con benzina. No, aquí hay que bajar la cabeza, hay que humillarse, hay que rogar y de esa forma la reconciliación es mucho más posible. Se necesitan dos para poder discutir, pero también se necesitan dos para poder pacificarse. O mejor dicho, se necesita uno, que es el Señor, para que ambos se encuentren y se reconcilien y puedan nuevamente sentarse a la mesa y dialogar. Muchos son los matrimonios, muchos son las familias, muchas son gente que a veces por negocio, por querer sacar ventaja del uno con el otro, por la codicia, que se producen estas peleas o disputas necias que causan dolor y separación por mucho tiempo. Pero es momento de reconciliarse, de sentarse para poder dialogar y observar cuáles son los elementos que nos unen, que son mucho más que aquellas cosas que nos pueden dividir. Y aquí en este sentido, lo que hace Jacob es rogar, es inclinar su cabeza y reconocer que en el hermano hay una gracia de Dios especial. Y en tercer lugar está el momento de la reconciliación, la importancia del arrepentimiento y la humildad. Es muy posible que Jacob se dio cuenta que el hecho de obtener la primogenitura, el hecho de obtener la bendición de su padre Isaac, fue a través de estrategias equivocadas. Miren el conflicto en que hubo allí, también en esa época, hablamos de Abraham con su sobrino Lot. Y allí tenían muchos ganados y hubo disputas entre los pastores y y Abraham. Le dice a Lot, mira, si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. No quiero que entre nosotros hayan disputas, peleas, codicias, contiendas. Después, cuando Lot se metió en problemas, ahí tenemos a Abraham, un hombre pacificador que va a buscar a su hermano, lucha por él y luego lo trae para estar con él. Entonces, esta actitud de la importancia del arrepentimiento y la humildad ayuda mucho a la reconciliación. Está el poder del perdón. La escritura enseña un relato donde el apóstol Pedro le pregunta al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y el Señor Jesús le dice, no solamente 7, sino 70 veces 7. Es decir, siempre, siempre debemos perdonar. Dios puede sanar las relaciones rotas. El pasaje dice que se terminó la enemistad. Fíjese, en el capítulo 27 de Génesis se menciona los versículos 30 hasta el 40. No lo voy a leer porque es muy largo, pero ahí aparece un versículo clave que me gustaría considerarlo. Voy a leer el versículo 30. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. E hizo también un guisado y trajo a su padre,
y le dijo, levántate, mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casi me dio y comí de todo antes que vinieses? Yo lo bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó a gran voz grande y muy amarga exclamación. Y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y ahora ha tomado mi bendición. ¿Qué le parece? Ahí está la situación de estos hermanos, Jacob, Esaú, que del otro actuaron mal. Por un lado, Esaú vendió la primogenitura, Jacob se la compró. Por otro lado, Jacob, con la malicia y la actitud errónea e incorrecta de Rebeca, su madre, engañaron a su padre y así obtuvo la bendición. Pero las cosas que se obtienen mal siempre traerán consecuencias. Es importante en todo tipo de relaciones partir con la verdad, hablar con un corazón humilde, evitar las palabras inadecuadas que a veces causan daño. Por otro lado, ¿se puede vivir en paz? Claro que sí. Cuando hay perdón, se puede vivir en paz. El Señor Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, Mateo capítulo 5. No hay paz sin perdón. El tiempo cura las heridas. Falso. Solo Cristo puede sanar un corazón herido. En paz con todos los hombres, dice Romanos 12:2. En cuanto dependa de vosotros, dice, estad en paz con todos los hombres. El poeta bíblico dice, en paz me acostaré, en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Evitar los conflictos. La respuesta blanda, quita la ira. No buscar la venganza. El Señor dice, mire la venganza, yo pagaré. Y en ese sentido, es Dios quien hace justicia. Es Dios quien prepara las cosas para que aquellos que están ofendidos puedan reconciliarse y vivir en armonía el uno con el otro. Por otro lado, en Colosenses 3:13 el apóstol Pablo escribe, perdonar es un mandato del Señor. Para todas las personas debemos hacerlo así como Cristo nos perdonó a nosotros. Entonces, si el Señor nos perdonó, si el Señor nos ha enseñado a reconciliarnos, si el Señor nos ha enseñado a ser pacífico, debemos también hacer lo mismo. Reconcíliese con su hermano, reconcíliese con su esposa, reconcíliese entre nosotros para que de esa forma podamos disfrutar de la paz del Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos toda carnalidad y toda obra de Satanás que hace que las personas vivan en pleitos, vivan enemistados, Señor, y que venga el Espíritu Santo a los corazones y traiga reconciliación, traiga paz, porque tú eres nuestra paz. Y así como tú nos has perdonado, nosotros debemos también perdonar a quienes nos ofenden. Bendice a tus hijos, a tu pueblo, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.